Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde hoy vamos a desentrañar un misterio, a bucear en los entresijos de una relación que ha capturado la atención de miles, incluso millones, de personas. Sí, hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, los protagonistas de Yalan, y de ese amor eterno que aparentemente está escrito en las estrellas. Pero ojo, porque hoy no nos vamos a quedar en la superficie, en lo que vemos en las revistas o en las redes sociales. Hoy vamos a explorar lo que nadie te contó sobre la relación de Mert y Afra. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya llevan un tiempo siguiéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de salseo, análisis y, por supuesto, mucho amor por las telenovelas turcas. Y ahora sí arrancamos. Mert y Afra. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Su química en pantalla es innegable, arrolladora. Interpretan a Seyran y Ferit, una pareja llena de altibajos, de pasión y de drama, en Yalan, y esa conexión ha traspasado la pantalla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre su relación? ¿Es puro marketing, una estrategia para mantener la serie en lo más alto? ¿O hay algo más profundo, algo real, que se esconde detrás de esas miradas intensas y esos gestos cómplices? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es blanco o negro. Hay matices, zonas grises que vamos a intentar iluminar juntos. Para empezar, es innegable que la producción de Yalan ha sabido explotar al máximo el rumor de un posible romance entre los protagonistas. Han alimentado las especulaciones con fotos, vídeos y entrevistas que dejan entrever una conexión especial entre Mert y Afra. Y seamos sinceros, funciona. El público está enganchado, ávido de saber más, de confirmar si esa historia de amor que ven en la pantalla se está replicando en la vida real. Pero ojo, porque aquí viene la primera revelación que nadie te contó. Y es que antes de que se convirtieran en Seyran y Ferit, Mert y Afra ya se conocían. De hecho, eran amigos. Habían coincidido en otros proyectos, habían compartido momentos fuera del set de grabación. Esto significa que la química que vemos en Yalan no es solo producto de la actuación, sino que se basa en una relación preexistente, en una confianza y una complicidad que ya existían antes de que empezaran a interpretar a una pareja. Imaginad las conversaciones en el set. Un te lo dije disfrazado de réplica, una broma interna que solo ellos dos entienden. La magia detrás de las cámaras. Ahora bien, ¿esto significa que están enamorados hasta las trancas y que van a vivir felices para siempre? No necesariamente. La amistad puede ser una base sólida para una relación amorosa, pero también puede ser un obstáculo. A veces, el miedo a arruinar una amistad valiosa impide que las personas se lancen a algo más. Y este podría ser el caso de Mert y Afra. Pensemos en ello, han construido una relación profesional exitosa y una amistad que valoran. ¿Merece la pena arriesgarlo todo por un quizás? La respuesta, mis queridos chismosos, es un enigma que solo ellos pueden resolver. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta, la presión mediática. Estar en el ojo del huracán constantemente con paparazzi siguiéndote a todas partes, con rumores y especulaciones inundando las redes sociales, no es fácil. Puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Y en el caso de Mert y Afra, la presión es aún mayor, ya que su relación está directamente ligada al éxito de la serie. Si confirman su romance, la expectación se disparará, pero también aumentará la presión para que su relación funcione. Y si niegan su romance, podrían decepcionar a los fans y afectar la popularidad de la serie. Es un juego peligroso, una balanza que oscila entre el deseo del público y la necesidad de proteger su intimidad. Por lo tanto, es comprensible que Mert y Afra sean cautelosos a la hora de hablar sobre su relación. Prefieren mantener un perfil bajo, evitar dar declaraciones que puedan ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. Y esto no significa que estén ocultando algo, sino simplemente que están protegiendo su intimidad, que están intentando navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo sin poner en riesgo su amistad y su carrera. Imagínense la cantidad de mensajes que reciben a diario, las preguntas insistentes, la necesidad constante de dar explicaciones. Es un asedio constante que puede desgastar a cualquiera. Pero entonces, ¿qué es lo que nadie te contó realmente sobre la relación de Mert y Afra?
Pues bien, aquí va la bomba. Lo que nadie te contó es que independientemente de si son pareja o no, Mert y Afra se tienen un cariño y un respeto profundos. Se admiran mutuamente como profesionales, se apoyan en los momentos difíciles, se ríen juntos de las ocurrencias del día a día. Son compañeros de trabajo, sí, pero también son amigos, confidentes, almas gemelas que se han encontrado en el camino. Y eso, mis amigos, es oro puro. Y esa conexión, esa complicidad, es lo que realmente importa. Es lo que hace que su química en pantalla sea tan creíble, tan intensa, tan irresistible. Es lo que hace que los fans suspiren por ellos, que los imaginen juntos, que sueñen con un final feliz para Seyran y Ferit, y también para Mert y Afra. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con que sus personajes favoritos de la tele trasladen su amor a la vida real? Es un deseo inherente a nuestro amor por las historias. Porque al final, todos queremos creer en el amor verdadero, en ese amor que supera las barreras, que desafía las expectativas, que perdura en el tiempo. Y la relación de Mert y Afra, sea lo que sea, nos da esa esperanza, nos recuerda que el amor existe, incluso en el mundo del espectáculo. Un mundo, por cierto, lleno de falsedad y apariencias, donde la autenticidad es un bien escaso. Y quizás, solo quizás, la relación entre Mert y Afra sea un oasis de autenticidad en medio del desierto. Ahora voy a contarles algo que puede sorprenderles. Si bien es cierto que Mert y Afra han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación personal, también es cierto que han dejado escapar algunas pistas, algunos gestos que sugieren que hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, en varias entrevistas se han elogiado mutuamente, destacando sus cualidades profesionales y personales. Han hablado de la admiración que sienten el uno por el otro, del respeto que se tienen, de la confianza que han depositado el uno en el otro. No son los típicos cumplidos superficiales que se esperan de compañeros de trabajo. Hay una sinceridad palpable en sus palabras. También han compartido momentos especiales fuera del set de grabación, como cenas, viajes y salidas con amigos. Y aunque han intentado mantener estos encuentros en secreto, los paparazzi siempre han estado al acecho, capturando imágenes que alimentan las especulaciones sobre su romance. Recuerden esa foto de ellos dos cenando en un restaurante en la costa, con la puesta de sol como telón de fondo. Un cliché romántico digno de una telenovela. Pero, ¿era una cita romántica o una simple cena entre amigos? El misterio persiste. Pero quizás la prueba más evidente de la conexión entre Mert y Afra sea su lenguaje corporal. En las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, se puede observar que se sienten cómodos el uno con el otro, que se tocan con frecuencia, que se miran con intensidad. Se ríen de las mismas cosas, se entienden con una sola mirada, se complementan a la perfección. Analicemos esas miradas, ¿hay deseo, complicidad, cariño? Los expertos en lenguaje corporal tienen mucho que decir al respecto, y la mayoría coincide en que hay algo más que amistad. Y esto no es algo que se pueda fingir. El lenguaje corporal es una expresión inconsciente de nuestros sentimientos, una ventana a nuestro interior. Y en el caso de Mert y Afra, su lenguaje corporal grita a los cuatro vientos que hay algo especial entre ellos. Quizás no sea un amor apasionado y desenfrenado, pero sí una conexión profunda y significativa. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? ¿Confirmarán su romance? ¿Lo negarán? ¿Seguirán manteniendo el misterio? Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que ocurra, una cosa es segura, la relación de Mert y Afra seguirá siendo objeto de especulación, seguirá generando interés, seguirá alimentando la imaginación de los fans. Porque al final, todos queremos creer en el amor eterno, en ese amor que trasciende la pantalla, que se convierte en realidad. Y la relación de Mert y Afra, sea lo que sea, nos da esa esperanza, nos permite soñar con un final feliz. Un final feliz que quizás no veamos en la vida real, pero que podemos imaginar y recrear en nuestra mente. Y hablando de finales felices, no podemos olvidar que la serie Yalan ha sido un auténtico fenómeno, catapultando a Mert y Afra a la fama internacional. Su talento, su carisma, su química en pantalla han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque la serie está llegando a su fin, su legado perdurará en el tiempo. Han creado personajes icónicos que quedarán grabados en la memoria colectiva. Porque Mert y Afra han demostrado que son mucho más que simples actores. Son estrellas, ídolos, referentes para una generación que busca inspiración en sus historias de amor y superación.
Y aunque su relación personal siga siendo un misterio, su impacto en el mundo del entretenimiento es innegable. Han abierto puertas, han roto barreras, han demostrado que el talento y la dedicación pueden llevarte a la cima. Así que ahí lo tienen. Lo que nadie te contó sobre la relación de Mert y Afra. Una historia llena de matices, de secretos, de especulaciones, pero también de cariño, de respeto y de admiración. Una historia que nos recuerda que el amor existe, incluso en el mundo del espectáculo. Un mundo donde la verdad a menudo se disfraza de ficción, y donde las relaciones personales se convierten en un espectáculo público. Para resumir un poquito, hemos explorado la relación de Mert y Afra más allá de los titulares, analizando su amistad preexistente, la presión mediática y las pistas que han dejado entrever sobre su posible romance. Concluimos que independientemente de su estatus sentimental, se tienen un profundo cariño y respeto, y que su conexión es innegable. Una conexión que quizás sea la clave de su éxito en pantalla. Y ahora, antes de despedirme, quiero darles las gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación de Mert y Afra. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que son pareja? ¿Creen que solo son amigos? ¿Cuál es su momento favorito de Seyran y Ferit en Yalan? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden que el chisme es el mejor condimento de la vida.